Paulo, ¿cuáles son hoy las hipótesis de investigación? Sí. ¿Cuántas y cuáles? Y, bueno, lo que nos puedas contar que haya del expediente. Claramente, a esta altura de la investigación no se cae ninguna hipótesis, ninguna. De todas las partes tienen una versión distinta, pero muy distinta. De hecho, hay testimonios que parecen, en principio, que son contradictorios. Veremos con el avance de la investigación si efectivamente son contradictorios o no. Hay hipótesis de máxima y, de hecho, la calificación así lo amerita, que es desaparición forzada de persona. Es el método de investigación porque hay algo que es absolutamente cierto, inexorable y que no admite ningún tipo de contradicción. Intervino la policía. Y de hecho estuvo con la policía Facundo. Y la policía, en principio, al menos cometió una primera irregularidad sospechosa. Alguien que lo encuentran o lo encontraban en ese momento, como era la cuarentena, recuerden cuando comienza la cuarentena, cuando era la cuarentena estricta, alguien que encontraban incumpliendo con el aislamiento obligatorio, lo cargaban y lo llevaban a la casa con una sanción o el inicio de una causa. La causa se inició, las actuaciones efectivamente fueron enviadas a la justicia, no es que la escondió la policía, pero lo dejó ir. En un sentido, vos sos de la zona, en un sentido totalmente contrario al de su casa. De hecho, la mamá dice, a mí me llamó una policía y me preguntó si ese era el domicilio de Facundo, que iban a constatar, porque lo encontraron, palabras más, palabras menos, incumpliendo la cuarentena. Y es cierto, la llaman ese día. Y él debió haber regresado a Pedro Luro, y no regresó a Pedro Luro. De Mayor Buratovich lo llevó otro auto de la policía hasta Teniente Origone. En el medio, después pasan 30 días hasta la denuncia. Tiene una explicación, es lógica, es coherente y es absolutamente aceptable. Es un chico grande que se había ido a otra ciudad, en otra ciudad donde vivía, y la mamá no se podía comunicar, pero pensó que estaba con la novia. Exacto. Esto no admite ningún tipo de discusión. Lo que pasa es que ahí los caminos se bifurcan. Es ahí donde surge el problema. El teléfono de Facundo tiene actividad ya en horas de la noche. Pero hay un testigo que dice, hay tres testigos en realidad, que aporta la querella, varios días después, que dicen que vieron cómo lo subían a una camioneta, no la que aparece en la foto, sino la otra, la camioneta sospechosa, que es la blanca y negra, que es del segundo destacamento. Pero hay un testigo que dice, yo lo llevé, que es una productora rural, hasta un cruce, corregime si no es así, ruta 3 y ruta 20 puede ser. Ahí antes del control fitosanitario. Antes del control fitosanitario, que coincide con el camino en donde aparece el cuerpo. Y en ese horario, posterior al horario en el que lo deja esta señora que dice que lo deja en el lugar, hay actividad en su teléfono. La última antena que lo capta es la antena de la localidad de Ingeniero White. Fíjense el lugar de la aparición del cadáver, a Ingeniero White, que es la puntita, ¿no?, que sobresale, queda cerca, por lo que cuentan. Hoy hablé con un especialista, me decía, posiblemente un especialista de la Federal, en esa zona te capte la antena de Ingeniero White, no la de Bahía Blanca, directo. Te capta la de Ingeniero White por la ubicación. También, a ver, uno puede decir, también pudo haber sido plantado, pero perfectamente pudo haber sido plantado. Pudo haber sido la policía. Plantado decís que el celular teléfono, haya... el cuerpo, Bien. lo tiraron ahí, lo tiraron unos días después. Pudo haber pasado cualquier cosa, o eligieron el lugar para tirar el cuerpo después, pero el teléfono estuvo en la zona. Y el chico pudo haber llegado ahí. ¿Por qué se plantan? Te completo con esto. Sí. ¿Por Adelante. qué se plantan en esos dos destacamentos que son 60 kilómetros antes? No lo sé. Es el momento de la discusión, es ahí donde empieza la discusión, a partir de las 2 de la tarde aproximadamente. ¿Hay alguna suerte de, digamos, se cotejaron, ya se han hecho pruebas sobre lo que dijo la testigo H, la productora rural, y lo que dijeron los tres testigos aportados por la querella? La testigo H, que es la productora rural, fue localizada a partir del testimonio de uno de los policías involucrados, que la querella dice después se contradice, pero básicamente lo que puede ser cierto, ¿no? Pero básicamente lo que dice es que se va y se va en una camioneta negra, una de las declaraciones.
Y esa camioneta negra apareció. Y esa camioneta negra registra en el paso, en el control fitosanitario, que ha registrado una cámara. Y esa señora la localiza la Policía Federal. Y esa señora estaba reticente de declarar al principio, y cuando declara, palabras más, palabras menos, cuenta lo que acabo de decir. Llevó a un chico, no dice Facundo, es cierto, que le hizo dedo, que le pidió que lo dejara en ese lugar antes del control fitosanitario, porque ya le habían hecho una infracción por el aislamiento, por la cuarentena antes. Esa señora declaró en la causa. Y la verdad que su registro queda. Es concordante el registro de ella, pasando por el lugar. Si después de esa situación lo venía siguiendo la policía, lo secuestraron y lo mataron, es otra historia. Pero la señora, de acuerdo a lo que cree en varias partes, la querella no, la querella cree que ese testimonio fue plantado. Pero el testimonio de la productora rural fue plantado. Fue plantado. Claramente dicen eso. Pero lo que cree la investigación es que dice la verdad. Si pasó algo después, no antes. Lo que pasa es que la querella se planta entre las dos comisarías, que algo pasó entre las dos comisarías. Porque también tienen razón en decir, yo tengo un testimonio que lo llevé, ese testimonio es válido, está dado por válido, que ven a un chico a quien no conocen, pero describe la mochila, describe la ropa, que lo suben a una camioneta, la blanca y negra, no la camioneta de la foto. No, además tienen un marco, digamos, lo que... hay, digamos, un registro que es el del expediente y lo que está atravesando, y después es algo que es el marco teórico de la Argentina de los últimos 40 años, que es un joven en contacto con la policía que luego desaparece. Bueno, infelizmente la Argentina tiene una tradición de claro, que la policía sea absolutamente sospechosa de esta situación. Respecto a esto, digo, al marco teórico histórico que tiene nuestro país. Bueno, ahora hay que ver cómo es el proceder del expediente, y me pregunto si el martes, Paulo, en la autopsia, pueden llegar a definir o a descartar esas temporalidades que disputan la querella y... Ese es el problema, ese es el gran problema. Yo estoy viendo los nombres de los policías, los nombres de los testigos, porque obviamente, si no es muy... Sí, muy farragoso, sí. A ver, porque en el medio hay una mujer policía que lo lleva de un destacamento a otro, en su auto particular, en el auto del papá, que también interviene. Es una cosa relativamente extraña y que tiene razón la querella en sostener esto. Porque también, te completo otro testimonio más, hay una vecina que dice que lo vio varios días después del día de la desaparición a Facundo, y que lo conoce y que lo saludó y que estaba hablando con el cuñado y agregó datos. Y la verdad que esta señora se confundió, miente. Por lo que se vio hoy, si es Facundo el cuerpo, esa señora, que sí la aportó la policía, o se confunde, burdamente se confunde, o miente. Porque no puede haber estado tantos días después, si es que es Facundo el cuerpo que, o pertenece a Facundo el cuerpo que apareció antes. Eso es cierto. En la autopsia, esta discusión no la va a terminar. La autopsia no la va a terminar. Okay. Nunca la va a terminar. Okay. Entonces, ahí va a estar la habilidad de los investigadores judiciales y policiales en esclarecer el caso. El problema que tiene esta causa, que nadie cree en nadie. ¿Que nadie? Nadie cree en nadie. Claro. Pero nadie, ahí ya entra tu explicación más política sociológica, mi estimado. Ya no es policial. Pero nadie cree en nadie. Fíjate que si alguien... Yo en este momento estoy caminando, Paulo Cablan, periodista de policiales, hace 25 años hago crónicas policiales, y estoy caminando por una cornisa, porque si te mueves un cachito para acá, te mata uno, un cachito para allá, te mata el otro. ¿Por qué? Porque todos tienen intereses. Entonces, al tener todos intereses, todos quieren probar su verdad más allá de las pruebas. Y en esta historia, vamos a ser coherentes, la única persona que hay que escuchar en silencio, sin discutir, es la mamá. Claro, sin Porque aquí haya pasado lo que haya pasado, sea una desaparición forzada, sea un asesinato policial, un asesinato por otros motivos, o un accidente, porque esa es otra hipótesis que se investiga, y claramente, y pudo haber sido perfectamente también un accidente, es a la persona que la justicia tiene que darle una explicación, y todavía no se lo ha dado. Bueno, cuando se dice el Estado es responsable,
es responsable en virtud de si fue la policía la que desapareció primero y asesinó después a Facundo, y es responsable en tanto y en cuanto, si eso no ocurrió, le tiene que dar una respuesta a Cristina Astudillo Castro, a la madre de Facundo. Entonces, digamos, ese postulado cobra vigor total, porque por uno u otro motivo tiene la obligación de dar una respuesta. No sé si vos querés agregar algo al respecto, porque te iba a preguntar fundamentalmente desde el punto de vista de cómo cayó esto, cómo lo está viendo, cómo lo está hablando el gobierno nacional y el gobierno provincial. Bueno, la decisión es mantener el mismo perfil que han adoptado desde que comenzamos a hablar de la desaparición de Facundo, un perfil muy bajo de insistir en que investigue la justicia, que avance la justicia. Incluso tuvo que ser decisión de la propia justicia correr a la policía bonaerense, que era algo que venía pidiendo la mamá de Facundo en el comienzo de la investigación, para que empiece a quedar la investigación en manos de fuerzas federales. Sí, y se hizo algo bien ahí, hay que decirlo, desde, no sé si eso depende de provincia, depende de seguridad o fue una decisión de la justicia, pero los relocalizaron a los policías. Sí. ¿Qué te quiero decir? Sabemos, los que venimos del Pago Chico, que si un policía culpable, no un policía culpable, es separado de la investigación, pero queda dando vueltas por el distrito, bueno, tiene muchas maneras de meter presión porque ahí nos conocemos todo con todo, no es la capital o la provincia de Buenos Aires. Entonces, la relocalización, es decir, que lo hayan mandado lejos de Pedro Luro, me parece que fue un activo y que fue un acierto. Bueno, exactamente. El pedido de la familia era mucho más ambicioso, ¿no? Era que los separen directamente de la fuerza. La familia tiene un enfrentamiento muy grande con el fiscal Ulpiano Martínez. Han denunciado incluso algunos hechos que calificarían como maltrato judicial hacia la familia, que no les avisan de la suspensión de algunas audiencias virtuales, que no les pasan la clave para ingresar a esas audiencias. También esto lo dicen sobre la jueza. Así que ahí también hay una relación muy, muy tensa. Lo que mantienen tanto en la gobernación como en el gobierno nacional es esta línea de no vamos a encubrir a nadie, no vamos a proteger a nadie, que la justicia siga investigando. Bueno, las declaraciones de Kicillof de hoy, porque siempre lo que está sobrevolando sobre esto es el caso de Santiago Maldonado, y Máximo Kirchner dice hacer la comparación es miserable. Hay una reacción de la política. Te lo pongo de otra manera para que se entienda. Si esto hubiera ocurrido, como ocurrió el caso Maldonado durante el gobierno de Mauricio Macri, hoy lo que veríamos, seguramente como infelizmente ocurrió, son hipótesis muy disparatadas de si Facundo pertenecía a una organización criminal, si la mamá de Facundo era tal o cual cosa, digamos, cargar las tintas sobre la familia. A mí me parece como un diferencial inmediato, que no alcanza para nada, es simplemente un disparador, digamos, superador de cómo se lo hubiera encarado, que Kicillof salga y 2 veces diga no vamos a encubrir a nadie. Es un mensaje que la política tiene que dar como base. Coincido absolutamente con lo que escuché, coincido con vos. Pero vos sabés que le hace mal a la investigación, pero tácitamente, no intencionalmente. ¿Por qué? Porque ves un exceso de ubicación ante el hecho para no quedar como el otro. Lo explico. Con el caso Maldonado, la investigación fue distinta. Salieron a destrozar a la familia Maldonado, a todo lo que sea mapuche y se parezca a Maldonado, eran la peor porquería. En este caso pasa todo lo contrario. Quieren, por un lado, hoy la oposición juega al progresismo para ver si puede tirarle una piedra vengando lo que ocurrió con la causa Maldonado. Y desde el oficialismo juegan al ultraprogresismo para que quede claro que son distintos. Entonces todos van sobre una línea de investigación que no necesariamente es la correcta, porque la prueba te va a ir llevando un caminito hacia el esclarecimiento. Hay como una sobreactuación de ambas partes para no quedar pegado de un lado y del otro con Maldonado. Es lo que veo desde la investigación, ¿no? Ahora, me surge una pregunta para Pablo, específicamente en qué analiza, digamos, de lo que lleva a la investigación. Porque en el caso Maldonado la comparación era inmediatamente había habido rasgos de encubrimiento. Claro. Por parte de casi todos los que intervinieron en primera instancia. En este caso, ¿vos detectás algo parecido, más allá de las contradicciones entre los policías?
de seguir casos policiales, detecto en este caso es una muy mala actuación policial. Lo que decíamos al comienzo. Nada de esto hubiese ocurrido si lo metían en un patrullero a Facundo. Le abrían una causa como se le abrió, lo notificaban y lo dejaban en Pedro Luro. Y se acabó la historia. Hicieron todo mal. Eso sí, lo podés comparar porque arrancó mal. El sistema de investigación, para nada, es totalmente distinto. Fíjate que sea accidente, sea una desaparición forzada de persona, sea un homicidio vinculado por otras cuestiones, lo que pudo haber pasado, el abanico de hipótesis, la postura de toda la investigación y de gran parte del arco político es totalmente distinto. Cuidemos a la mamá, vamos a ver hasta dónde llegamos. Algunos basan su lógica investigativa en mera presunción, basado en lo peor que puede pasar con una investigación, es el yo creo. El credo es de la religión, esto no es una religión, es una investigación criminal, no se basa en la prueba. Y otros se basan en la prueba, entonces chocan. Pero fíjate que la visión es distinta. Miran desde otro lado totalmente distinto al caso Maldonado. No se puede hablar de un caso por otro. Hay un factor que no mencionamos acá, que al margen, y esto sí es casi antiperiodístico decir al margen de los hechos, pero claro, en este caso el factor simbólico gravita y mucho, y al margen de los hechos, que hoy, en el momento en que, digamos, entre ayer a la noche y hoy a la mañana, se empezó con la información que el cuerpo hallado podía ser el de Facundo Astudillo Castro, que una de las hipótesis es que pudo haber sido desaparecido o asesinado por la policía bonaerense. El ministro de Seguridad de la provincia, por más que esté, según dijeron, desde el 8 de julio, ajenos a la investigación, su intervención pública sea tuitear una nota en un carácter de reflexivo en cuestiones de política nacional, internacional y de economía, generan una irritación profunda fundamentalmente me imagino, y que de ahí sale la demanda de la madre de Facundo, en la madre y en la querella, pero también en quienes creen y entienden que hay que esperar a ver qué dice el expediente, pero mientras tanto la responsabilidad política, porque hay dos registros de responsabilidades. Hay una que es criminal y penal, que vas preso o no vas preso. Personas. Pero la otra es política. Digamos, yo ahí es donde entiendo a dónde va Paulo, más diciendo en el que creo que el gobierno, o en realidad no, coincido con Paulo, digamos, pero le hago una vuelta de tuerca más, es un gobierno que necesita, no digo que lo haya hecho, necesita sobrereaccionar porque no le puede dar lo mismo que esto pase o que no pase. Claro. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, lo planteo de otra manera. Si el expediente dice que Facundo tuvo un accidente, igualmente la reacción del gobierno nacional y provincial debería ser mucho mayor desde el punto de vista político de la opinión pública que está haciendo. Porque eso es otro terreno de disputa. Es el político y es el de la opinión pública, no es el de la realidad o el de la verdad. Pero digamos. además, si hubo, no sabemos si fue Facundo, hago esta aclaración. Sí, exacto. Y la investigación siempre va por la máxima. Es una investigación en positivo, se investiga. Hoy se investiga una desaparición forzada de un chico que llama o llamaba, si es que lo identifican, Facundo. ¿Está bien? Así es. La investigación es esa. Pero vamos a suponer que prueban, lo que va a ser difícil, que se cayó solo. Vamos a suponer que se cayó solo. No es lo más probable, pero se cayó solo. También es responsable la policía, porque Facundo debió haber estado en su casa con una causa por infracción al artículo 205 del Código Penal, el del incumplimiento de la cuarentena, pero debieron haberlo llevado a la casa, no para el otro lado. O sea, ¿se considera que estaba en custodia en ese momento? Aunque no esté en custodia, no lo podés... A ver, un delito es un delito, vos sabés esto. Si es chiquito o grande es un delito. Si hay un decreto que obliga al aislamiento, puede discutir el aislamiento, está bien, está mal, y dice que eso es delito, es delito. Mientras diga que es delito, por más que no lo sepan. Si hay una persona que va por la calle cometiendo el delito, no podés dejar que siga cometiendo el delito. ¿Se entiende? Si estaba incumpliendo la cuarentena, no es que estamos culpando a Facundo, todo lo contrario, es para que quede claro la responsabilidad policial. Si había un chico, Facundo, que estaba incumpliendo con la cuarentena, debieron haber actuado y que
cesara ese incumplimiento inmediatamente. ¿Cómo cesa? Volvé a Pedro Luro, te llevo a Pedro Luro con una causa abierta de ser necesario, si así lo dispone la justicia federal. No dejarlo ir a dedo, y encima una mujer policía lo llevó a dedo para el otro lado. Entonces, si esto fue un accidente, no se sabe, no le escapa la responsabilidad de la policía. No escapa la responsabilidad policial. Volviendo sobre lo que charlaban recién con Paulo, sobre la postura del gobierno bonaerense, hablando de no vamos a encubrir a nadie. No hay que dejar afuera que, por un lado, la Argentina tiene lamentablemente una historia de la policía bonaerense argentina, la policía federal, las fuerzas de seguridad en la Argentina tienen una historia de muy reñida con los derechos humanos. Entonces también hay ahí una presunción que es cierto, no deja de ser una presunción, pero tiene un anclaje en nuestro pasado. Y además también hay que tener en cuenta que las policías provinciales estuvieron actuando muy mal en lo que va de la cuarentena. Tuvimos el caso de Luis Espinosa en Tucumán, asesinado, desaparecido, su cadáver descartado por la policía tucumana. Hay un caso de una chica llamada Florencia que fue detenida en San Luis, llevada a una comisaría, apareció supuestamente suicidada al otro día en la comisaría por supuestamente haber incumplido la cuarentena. Hay muchos casos de violencia institucional en lo que va de la cuarentena, que es necesario investigar y que es necesario que las policías de las provincias den respuesta sobre eso. Entonces, no está tan despegado de todo esto la postura que adopta el gobierno de Axel Kicillof de decir... Pero por eso te decía lo del marco teórico. Es decir, un datito que nos dale. aporta nuestro productor Diego Recchini, que está viendo, y nos recuerda un caso, el surfer, ¿se acuerdan? El zarado de la Panamericana, sí, claro. que se hacía el malo en la Panamericana. Sí. Bueno, le hicieron una causa y lo llevaron, lo acompañaron un patrullero hasta su casa en Flores, después se escapó. Después se escapó, claro. Pero lo acompañaron hasta la casa y lo dejaron en la puerta de la casa con una causa abierta, que después se fue a Pinamar, donde tenía familia, volvió a incumplir. Lo que pasa es que ahí, tiene razón Diego, había 8 cámaras, 8 móviles en vivo, y en el caso de Facundo no había nadie. Por lo que hay que arrancar en ese punto. Si lo mató la policía, si se cayó solo, la policía hizo todo mal igual. Porque hicieron todo al revés de lo que hicieron con el surfer, porque había cámara de televisión. Facundo estaba solo. Así es. Respecto al tema de violencia institucional, es interesante que ya hay un proyecto que está en fines, digamos, terminando su elaboración por parte del bloque del Frente de Todos, que es lo que dicen, bueno, lo decían antes, por supuesto, de lo que ocurrió hoy. Aprovechemos, entre comillas, la repentina preocupación de la oposición por la violencia institucional, presentemos una ley en contra de la violencia institucional y que sea simbólico, que salga por unanimidad en el Congreso de la Nación. Así que veremos si esto ocurre, digamos... Sí. Por lo que sé, el proyecto no parece muy prometedor, es solamente subir las penas a... No, lo que tenés que... A ver, acá hay una cosa que es el elefante en la sala, que es una enorme reforma de la Fuerza de Seguridad. Ahora, eso es algo que todos piensan, todos dicen y por algún motivo nadie hace. Sí, pero cuando ganan las elecciones les dan el autogobierno, ¿no? En vez de hacerse cargo de para lo que fueron electos, que es gobernar, entre otras cosas, a las fuerzas de seguridad. Sí, yo tengo ahí una... corro el caso Facundo a una discusión más integral. Tengo una diferencia respecto a autogobierno o no autogobierno. Para mí, cuando las fuerzas de seguridad se conducen políticamente, no son autogobierno. Es decir, se autogobiernan, pero no están legitimadas por la política. Pero cuando las fuerzas de seguridad no las conducís políticamente y le das rienda suelta, sí son un autogobierno. Ahora, justo la policía bonaerense, lo que tiene es que es un poder, insisto, al margen si tuvo o no tuvo que ver con, claro. digo, si asesinó o no asesinó a Facundo, que tuvo que ver, ya está claro, Paulo explicó por qué. Es una fuerza de un nivel de capilaridad en todos los lugares del Estado y en todos los lugares, muchas veces el sector privado, y en zona de inteligencia y demás, que por algún motivo, desde los de más coraje, los de menos coraje, los de más de izquierda, los de menos de izquierda, los de más de derecha, los de menos de derecha, nunca encararon una reforma integral de la Fuerza de Seguridad. Y les voy a decir algo muy desesperanzador. Yo creo que la persona que encara una reforma integral de la Fuerza de Seguridad, que yo apoyaría de una manera militante, fracasa.
No sé, León Arlañán no tuvo una mala experiencia en la Eso no provincia fue una de Buenos reforma integral de la Bueno, Fuerza de Seguridad. Y No salió tuvo eyectado, tiempo digamos, tampoco. también. Y salió eyectado. Bueno, No no tuvo fue una mala respaldo experiencia. O sea, fue una modificación. Se quedó sin respaldo, o sea, arrancó y se quedó sin respaldo. Exacto. Es un gran ejemplo de esto que estoy Sí, diciendo. porque estamos hablando muchas veces de la policía bonaerense, una institución de casi 100.000 hombres, de una provincia que es gigante y que tiene realidades muy distintas. Completamente. Nunca se puede reformar la policía bonaerense, siempre que sea la policía bonaerense, cuando vos tenés un área metropolitana que no puede estar aislada, capital Claro. y provincia. El área metropolitana digo, es una sola Sí, policía sí, sí. y hay 4 o 5 Sí, sí, cabezas sí, sí. actuando, y no es lo mismo el comisario con la realidad con lo que tiene que trabajar en La Matanza, por decir un lugar, que el comisario de Trenquelauquen, Paulo. o el comisario Villarino o el de Mar del Plata. Son realidades distintas, tenés por lo menos 5 policías distintas en la provincia de Buenos Aires. Te hago una consulta y te pido muy breve porque hoy habló de esto el jefe de bloque del oficialismo, Máximo Kirchner. La policía que intervino en el operativo, es porque a lo mejor estábamos cometiendo un error desde el punto de vista informativo, ¿policía bonaerense o policía comunal? La del operativo aquel día, el de Sí. la desaparición, es policía bonaerense. Ahora es Bonaerense. la que está Todo interviniendo. es bonaerense. Ok. Es bonaerense. La investigación hoy la está llevando la Policía Federal, pero tienen tareas también la PSA, algunas Ok. tareas de gendarmería, Ahí está. prefectura y todo un grupo importante trabajando. Breve, Noé, lo escuchamos a Corregir Máximo un Kirchner. mini dato. Sí, sí, sí. adelante. Arlañán terminó su mandato con Felipe Solá como gobernador. No salió eyectado del Ministerio de Seguridad. Máximo Kirchner habló hoy sobre el caso de Facundo Astudillo Castro. Confío plenamente en Axel, lo conozco, sé cómo piensa, sé cómo actúa, sé de su decisión y creo que las palabras de él bastan para entender que este tipo de situaciones, gobierne quien gobierne, no debe suceder, ¿no? Porque muchas veces o ha habido intentos con el tema de Facundo de querer equipararlo a lo de Santiago Maldonado, ¿no? Claro. Y la verdad que más allá de las miserabilidades de la política, creo que hay que tener en claro que en este caso, al revés de lo que sucedió con Santiago, ¿no? Donde uno podía leer grandes notas que o estaba en Chile o lo habían visto en un pueblo de Entre Ríos donde todos se parecían a él o cuestiones así. En este caso, desde el gobierno no ha habido nada en ese sentido. Por el contrario, se ha articulado todo para una búsqueda que se pueda realizar de la manera más inteligente posible para poder tener justicia, ¿no? Principalmente. Decía, principalmente para sus familiares y para su madre. Yo había leído hoy, en las repercusiones del reportaje que le hicieron Pablo Di Pierri y Marina Gleiser, que él le había dicho, es miserable comparar el caso Maldonado con el caso... Lo dijo, ¿no? Habló de la miserabilidad. Habló de miserabilidades. política. Sí, pero... Bueno, sí. Digamos, si los periodistas empezamos a interpretar lo que dicen los dirigentes cuando hay textuales, bueno, es extraño. Paulo, gracias por haber venido, Un de placer, veras, por el tiempo. El martes no esperen mucho. Lamentablemente, esta investigación va a llevar bastante tiempo. Está muy confuso, hay testimonios que se chocan demasiado, hay cuestiones que no se han clarificado todavía. Primero saber si es Facundo. Y si es Facundo, qué pasó, va a llevar un gran tiempo, lamentablemente. Gracias, Paulo. Cambiamos de tema, tenemos que abordar lo